Está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buen día. Les habla Gabriela Mellado. Yo soy Trading Planner en Capitaria. Y como es de costumbre, nos juntamos una vez más los jueves, ¿cierto?, a revisar los mercados en vivo a las 11:30 con la apertura del mercado norteamericano. Bueno, darle la bienvenida a todos. Como ya sabían algunos, esta vacación, así que ya estoy de regreso, así que cualquier duda, por supuesto, me la pueden ir haciendo. Para aquellos que recién se vienen conectando, o es su primer jueves, ¿cierto?, de conexión, la idea es poder repasar en breves minutos, ¿cierto? No, ojalá no sea más allá entre 15 y 20 minutos en términos de contenido, ver lo que es plataforma, qué oportunidades podemos sacar de ello. Los próximos jueves vamos a seguir revisando estas divisas con distintos análisis. Hoy día principalmente nos vamos a enfocar en cosas más bien simples, fundamentos. Lo que vamos a tocar va a ser principalmente divisas majors, ¿ya? Así que la idea también es que a medida que podamos ir pasando algunos contenidos, viendo las gráficas, ustedes también me pueden ir haciendo preguntas, me las escriben, por supuesto, y las puedo ver, las vamos revisando. Si tal vez una vez finalizado el seminario tienen alguna duda de algún instrumento en el cual ustedes están invirtiendo ahora y les gustaría que lo revisáramos, también lo podemos hacer. Así que ahí me lo van escribiendo, ¿cierto? Eh, para que lo podamos ver todo en pantalla. Supongo que el audio se escucha bien. Me gustaría que igual me confirmen si es que alguien me puede escribir si se escucha bien para que le demos inicio con el webinar de hoy. Así que vamos a esperar que alguien me diga si se escucha bien, si está bien el audio, para que ya comencemos a iniciar el contenido. Genial, genial. Sí, entonces se escucha bien, ya, sí, ahí entonces en los... Perfecto. Muchas gracias, Esteban, por confirmar. Entonces, como les comentaba, la idea del webinar de hoy es revisar principalmente las divisas majors. Y vamos a comenzar explicando, bueno, ya lo hemos comentado otras veces, ¿cierto? Pero vamos a comenzar hablando del dólar index. Ya, el dólar index, que lo estamos viendo en pantalla, va a ser siempre nuestro eje de referencia. ¿Ya? El dólar index es una canasta de monedas, ¿ya? En donde el dólar se compara con las principales monedas del mundo, ¿ya? ¿Cuáles son estas principales monedas del mundo? El euro, que pondera en torno al 60% en el índice, por eso se dice que el euro dólar con el dólar index son como espejos. ¿Por qué? Porque cuando uno sube, el otro baja y así sucesivamente, casi de forma perfecta, ¿ya? También, ¿qué otras monedas están en en el dólar index? Está también el dólar yen, que pondera más o menos un 13% en la canasta. También está la libra esterlina, con un 12% aproximadamente. El dólar canadiense, alrededor de un 9%. La corona sueca en torno a un 4% en la bolsa, o sea, en el índice, y el franco suizo, que más o menos también pondera un 3,5%. Por lo tanto, por eso, cuando vemos noticias de parte de Estados Unidos o de Europa, el dólar index y el euro comúnmente tienden a tener movimientos bastante, digamos, bastante similares, pero de forma inversa, ¿ya? Así que, dicho esto, vamos a pasar a revisar. En primera instancia, como les comentaba, vamos a ver estos mismos instrumentos en las próximas semanas, pero es con distintos tipos de análisis. Ya cada vez lo vamos a ir complejizando un poco más. Hoy día, principalmente, lo que vamos a ver es soporte y resistencia, cómo hacer trading con este tipo de estrategia. Y yo siempre trato de que la gráfica sea lo más simple posible, ya ojalá sea harto chartismo, es decir, que mis trades sean en base a las gráficas y a los patrones en términos de las japonesas que vamos a ir encontrando. Y algunos indicadores que personalmente me gusta mucho usar el MACD en este tipo de divisas. ¿Por qué? Porque ahí también nos entregan mucha información. Por lo tanto, vamos a empezar analizando al dólar index, vamos a hacer un recuento. Últimamente hemos visto que todo el tema
entre China y Estados Unidos no se ha resuelto, por lo tanto aún sigue causando incertidumbre. En las semanas anteriores conocimos datos de Estados Unidos bastante débiles, de hecho hoy día también conocimos ventas minoristas, índice del precio del productor, que también fueron datos bajo la expectativa del mercado. Así que durante el día de hoy principalmente el dólar se ha debilitado a raíz de estas noticias. Ya recordemos que hay portales donde uno puede buscar noticias macroeconómicas como por ejemplo Forex Factory o investing.com, que son páginas en donde hay un calendario económico con estas noticias que una vez que se conocen mueven los mercados y sobre todo las divisas majors en donde podemos sacar harto provecho. Ya el dólar index está en esta parte alta, ya cotizando en esta parte alta de últimamente. Acá vemos todo el impulso que ha tenido, digamos, durante el año, o durante el año pasado, mejor dicho, que fue principalmente por el tema de la guerra comercial, ¿ya? Hoy día ya está estabilizando, de hecho yo veo que se está haciendo una especie ya de lateralización. Vamos a hacer un gráfico de cierre para poder graficar mejor los puntos. Ya tenemos aquí en torno a los 97 puntos aproximadamente, un techo bien relevante en el dólar index y como, digamos, como soporte en torno a los 95 puntos y medio por la parte baja. Ya, volvemos a poner las gráficas de vela y así vamos más o menos acotando digamos, los niveles en el dólar index que podría ir a buscar. Ya, hoy día, como les contaba, está en esta zona de máximos, máximo podría llegar a los 97 puntos, pero la verdad con los datos que conocimos hoy veo un poco complicado que siga tan alcista. Vamos a aplicar en el dólar index el indicador que a mí me gusta bastante, que es el MACD, ¿ya? Vamos a ir a insertar indicadores de osciladores y vamos a usar el MACD que lo tenemos ahí. ¿Ya? Le damos clic, aceptamos, ¿cierto?, las medias móviles. Aquí nos damos cuenta de cómo está compuesto el indicador, ¿ya? En donde está compuesto por unas medias móviles y otra media que sensibiliza un poco estas medias móviles. Y cuando se cruzan estas medias móviles es cuando vemos a este histograma, que son estas barritas. Le vamos a dar un poco de zoom. Estas barras se llama histograma. Y cuando está en terreno negativo el histograma, lo que nos dice es que, en general, la fuerza que está predominando es más bien bajista, y cuando pasa a terreno positivo es cuando nos da señales de compra o al alza, y quiere decir que, en general, el instrumento pondera la fuerza más alcista o los bulls, ¿cierto?, en el mercado. Y esta línea roja punteada que vemos en la gráfica nos sirve como un anticipador del movimiento, ¿ya? La sigla MACD, como les comentaba, como estaba compuesto de medias móviles, hace referencia a eso, moving average, ¿ya? Medias móviles, y la sigla de convergencia y divergencia. Es muy atractivo el MACD porque nos muestra, y sobre todo es muy atractivo cuando encontramos divergencias con respecto a la gráfica. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Y siempre vamos a compararlo para ver si hay divergencia, máximos con máximos o mínimos con mínimos. ¿Ya? Nunca vamos a comparar todo junto. Vamos a ponerlo en práctica. ¿Cuándo es que vemos una divergencia? ¿Ya? Es cuando vamos a buscar una divergencia en el... Bueno, convergencia, que es lo que más hemos visto acá. Mínimos crecientes en el indicador y en la gráfica mínimos también crecientes. Por lo tanto, si estamos acá con posiciones alcistas y también vemos en la gráfica, en el indicador, que el MACD también está con los mínimos crecientes, bueno, nos da más seguridad en seguir un trade más bien a favor del alza del dólar, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Mínimos con mínimos también. Acá veíamos también máximos, o sea, mínimos crecientes y mínimos crecientes. Y acá es donde vemos divergencia y tenemos que ir poniéndole ojo porque las divergencias nos dan posibles cambios de tendencia, ¿ya?
En este ejemplo, voy a ir poniendo estas gráficas con otros colores para que lo podamos distinguir. Acá, por ejemplo, estamos mirando máximos crecientes, mientras que en el indicador estábamos viendo mínimos crecientes, que en un minuto al final el indicador vuelve a subir, pero termina por caer levemente y se vuelve a meter en toda esta especie más de lateralización, ¿ya? Cuando el MACD, que es el indicador que estamos poniendo, hace como un movimiento de cuncuna, ya como por ejemplo lo hemos visto vamos a ponerlo acá, como lo hemos visto aquí últimamente, bastante débil, que sube, baja, es porque estamos presencia de un canal lateral y comúnmente los movimientos son más bien, respetan techos y luego bajan, respetan el piso, luego suben, respetan el techo y así sucesivamente. Esos son los canales laterales, ¿ya? Por lo tanto, hoy día, si nos fijamos en esto, vemos que el dólar index estaba trayendo digamos, una trayectoria más bien bajista, y esto era por los datos débiles que en un minuto empezamos a conocer, pero toda esta incertidumbre que viene dado por más bien noticias, como el tema entre China y Estados Unidos, hacen de que el dólar igual termine apreciándose últimamente con respecto a las principales monedas. Es por eso que estamos viendo en esta parte alta y técnicamente se ve bastante atractivo hacer opciones de venta, considerando que estamos muy cerca de estos niveles. ¿Ya? Nos vamos a acercar ahora un poco y vamos a irnos a una temporalidad un poco más pequeña, ¿ya? Vamos a revisar las velas japonesas del dólar index en gráficos de 1 hora, en donde vemos, ¿cierto?, que el último tiempo más bien se ha visto un escenario más bien bajista, que viene siendo principalmente porque hace 1 hora conocimos el dato de ventas minoristas principalmente, que fueron bajo expectativas y ha hecho que el dólar comience a caer. Y si se fijan, ¿cierto?, la señal, que esta línea roja punteada en el indicador MACD, también se está girando un poco a la baja. Por lo tanto, ¿qué se espera de las otras monedas? Y ahora vamos a ir a analizar, ¿cierto?, soportes, resistencias del euro dólar. El euro dólar, como les comentaba, lo mismo. Está también en una especie de canal lateral, pero si el dólar index también está en un canal lateral, pero en la parte alta, el euro dólar está cotizando en la parte baja, ¿ya? Acá tenemos unos pisos bien relevantes. El euro eventualmente, si es que seguimos conociendo algún tipo de debilidad, podría volver a corregir a la zona de los 1,12. Por lo tanto, la idea es que, si es que vamos a hacer compras, ¿cierto?, poder poner stop loss acotado, ya que no sobrepase tal vez más allá de estos niveles, considerando de que si es que vuelve a caer, los próximos niveles también podrían llegar a estos últimos mínimos, ¿ya? Así que aquí vamos a revisar soportes y resistencias bien relevantes del euro dólar. Me voy a alejar un poco en la gráfica, voy a cambiar la temporalidad a semanal para que podamos tener un pano mucho más amplio. Y aquí nos fijamos que justamente el nivel en el cual estábamos cotizando, o estamos cotizando hoy día, ha servido como zona también de resistencia en el pasado, ¿ya? Técnicamente, los soportes son, en este caso vamos a hacer un ejemplo un poco, vamos a ver el euro como ejemplo, ¿ya? Más o menos acá tenemos la resistencia. Cuando vemos que un instrumento respeta muy bien un piso técnico, por ejemplo acá, esto pasa a ser, ¿cierto?, un soporte. A esto se le llama soporte, ¿ya? Y cuando respeta un nivel al alza, ya muchas veces, como en este caso, ¿cierto?, en este ejemplo de acá, ya se llama resistencia. Lo vamos a poner aquí para que se pueda ver bien, ¿cierto? Y cuando hay rupturas de soportes, por ejemplo, si en el caso de acá el euro dólar hubiese roto a la baja, este nivel pasa a ser la nueva resistencia, y viceversa también al alza. Cuando rompe al alza, al final este nivel pasa a ser un soporte. O actualmente, este nivel, como ya lo rompió, hoy día pasa a ser
hoy día es un soporte, este nivel. Por lo tanto, tiene que haber muchos fundamentos para que el instrumento termine por romperlo y, digamos, a la baja y volver tal vez a cotizar o entrar nuevamente al canal e ir a buscar estos niveles. Pero hoy día lo que se está viendo en el mercado, o el mercado, bueno, ya tiene descontado de que en la zona euro ya van a ver, bueno, todo el tema de tasas ya se conoció, hizo caer el mercado. De hecho, acá también nos vamos a ir a un gráfico de una hora. Acá se aprecia, ¿cierto?, una especie de antiguo soporte que ha servido como techo. Cada vez que ha intentado subir, se ha encontrado con esta pared hacia arriba, ¿cierto?, y no ha querido romper, ¿ya? Hoy día, ¿cierto?, estamos cotizando en esta parte baja que eventualmente, como les contaba, podría llegar tal vez un poco más abajo, pero sí se ve un impulso a partir de los datos de Estados Unidos, que fueron débiles, por lo tanto hace apreciar al euro, ¿cierto?, de acuerdo a los comentarios o a los fundamentos que recién les comentaba. Y técnicamente el objetivo a buscar, ¿cierto?, se encuentra en esta zona de los 1,15 aproximadamente. Para aquellos que pueden ser un poco más conservadores, se podría ir a buscar tal vez esta zona que ha tocado muchas más veces. Ya acá vemos que tenemos un punto digamos, que tocó 2, 3, 4, 5 puntos últimamente. Bueno, acá también hubo, digamos, algunos niveles bien relevantes. Por lo tanto, si queremos asegurar algún tipo de utilidad o tal vez cerrar de forma parcial alguna operación, me gustaría estar tomando utilidades para aquellos más conservadores en torno a los 1,14 y medio, y para aquellos ya que quieren ir a buscar esta resistencia mayor que más o menos se encuentra en los 1,17. Obviamente que si sobrepasa esta zona, que es mucho más, digamos, más relevante, los próximos niveles al alza, ¿cuáles serían? Bueno, las anteriores resistencias y así sucesivamente, ¿ya? Hoy día, y vamos ahora a colocar el indicador que les comentaba. Nos vamos a osciladores, usamos el MACD, lo instalamos y si se fijan, el MACD estaba teniendo mínimos crecientes, ¿cierto? Y si con la gráfica también lo estaba acompañando, finalmente pasa a terreno positivo, que más o menos en esta zona. Y viene todo el impulso, pero datos débiles de Europa también hacen que finalmente la cotización caiga a niveles de soporte. Y ahí eso es lo que estamos viendo hoy día. Y con la debilidad de Europa, que ya se conoció durante la semana pasada, por lo tanto toda esa información ya está incorporada en los precios, no debe seguir afectando más al euro, al menos que conozcamos más noticias, ¿ya? Sin embargo, y si juntamos las noticias de hoy día, ya estamos viendo una vela mucho más alcista el día de hoy, y la verdad que me gusta mucho ya ir a buscar estos niveles de antiguas resistencias que podría eventualmente ir a buscar ahora, ¿ya? En gráfico de una hora, para ver los trades, ¿cierto? El indicador MACD todavía sigue en terreno negativo, no ha querido pasar a terreno positivo. Sin embargo, la verdad que ya me gusta harto las velas de las últimas horas. Si se fijan, esta vela azul, la vamos a agrandar un poquito más. Esta vela azul es principalmente la vela al alza después de los datos que hemos tenido, ¿ya? Además, esta vela de hoy día ya quiso caer un poco, nos está dejando una sombra, así que en general me gusta harto. Para aquellos que les gusta tradear, ¿cierto? Podríamos ir a buscar un nivel de los 1,13 en este minuto. De hecho, podríamos hacer una compra para ir a buscar, ¿cierto?, los niveles de los 1,13,3 aproximadamente, que no quiso romper la última vez, ¿ya? Y esto principalmente nos basamos, o si analizamos en qué nos basamos para tomar esta decisión, principalmente noticias macroeconómicas, soporte de resistencias, y nos ayudamos del MACD para ver cómo está la cotización. Como últimamente, principalmente a mí me gusta usar el MACD, como les comentaba, para ver divergencias en los precios, y siempre nos va a dar, digamos,
dependiendo de la temporalidad que cada uno use, ya nos va a dar las señales, ¿ya? Si yo en gráfico diario hago, ¿a qué me refiero con esto? Si yo en un gráfico diario hago un análisis y luego me voy a la temporalidad que yo comúnmente veo para operar, si yo opero a más corto plazo, comúnmente voy a ver gráficos de 1 hora, de 30 minutos, ahí obviamente que los indicadores se van adaptando a la temporalidad que yo estoy viendo la gráfica, ¿ya? Acá, si se fijan en gráfico más corto plazo, el indicador MACD ya giró y ya está en terreno positivo. Cada vela aquí representa media hora, ¿ya? Eso quiere decir la temporalidad. Si yo me voy a 15 minutos, cada vela representa 15 minutos y me da unos patrones más cortoplacistas. Así que en el corto plazo estamos viendo ya que está el MACD en terreno positivo, por lo tanto, es de esperar que vaya a buscar, digamos, estos siguientes niveles al alza, ¿ya? Me gusta mucho el euro, como les comentaba, como pondrá mucho en el dólar index, tienden a tener los mismos, digamos, los mismos movimientos, pero de forma inversa. Acá me preguntan, ¿cómo puedes ver con la divergencia para tomar posiciones? Más que todo las divergencias nos sirven porque nos pueden dar avisos de que puede venir un cambio en el movimiento del precio, ¿ya? Sobre todo en el euro dólar, si uno de repente se pone a buscar, encontramos muchas divergencias, ¿ya? Voy a borrar estas líneas que acabamos de colocar para que se nos limpie un poco esto. Si me voy a un gráfico diario, acá por ejemplo veíamos esta divergencia, mínimos crecientes con, digamos, con un soporte bastante plano, eso también es una divergencia. El euro dólar está lleno de divergencias que de repente no se cumplen, ¿ya? Por eso las divergencias nos sirven para ir monitoreando el instrumento y una vez que ya el MACD pasa a terreno positivo nos da la señal un poco más concreta. Pero mientras veamos divergencias, la verdad la idea es poder monitorear hasta que, por ejemplo, si estamos esperando a que haya un movimiento al alza y estoy viendo una divergencia que podría hacer que el instrumento suba, ¿cuáles van a ser los puntos de referencia? Bueno, el MACD, que pase de terreno negativo a terreno positivo y que la cotización, por ejemplo, del instrumento supere el último máximo. Ahí, digamos, con esas dos cosas juntas, yo podría tener una certeza en hacer una operación al alza. Lo mismo a la baja, si yo estoy viendo una divergencia en donde los máximos están siendo cada vez más bajos, el punto de quiebre va a ser cuando el MACD pase de terreno positivo a terreno negativo o cuando el instrumento caiga hasta que supere el último mínimo, que caiga por debajo del último mínimo. Esas serían como en conjunto las dos acciones que nosotros debiésemos esperar para hacer en este caso una operación a la baja, ¿ya? El MACD o cualquier indicador nunca es infalible. Ya siempre se puede dar la vuelta. ¿Por qué? Porque también hay noticias que son, como por ejemplo un tweet de Donald Trump, que puede cambiar todo el tema de un día para otro y los indicadores ahí quedan un poco obsoletos, ¿ya? Así que los indicadores nos sirven, en este caso las divergencias, para ir monitoreando el instrumento y cuando ya dé la señal técnica clara, poder entrar con más confianza, porque a veces nunca se cumplen. Como les comentaba, en el euro dólar es especialista en hacer divergencias, pero cuando pasan es bien rico estar ahí en los mercados. Vamos a buscar algunas que se han dado. Acá no. Bueno, aquí no tenemos mucha data en este computador para buscar. Por ejemplo, aquí veníamos viendo los mínimos decrecientes y aquí comenzamos a ver los mínimos crecientes. Entonces aquí uno podría esperar a que, digamos, suba y aquí eventualmente también subió y se vio aquí una cosa bien entretenida con un soporte bien claro pero con los mínimos decrecientes. Acá, bueno, en el euro un instrumento, una divisa que está llena de ejemplos. Acá tenemos un soporte muy claro en este minuto, los mínimos
los máximos, perdón, decrecientes, y esto para aquellos que ya han tenido tal vez otro, o ya han venido a algunos cursos acá en Capitaria, esto es perfectamente un triángulo bajista, que tiene consecuencias bajistas y al final terminó cayendo el instrumento. Entonces, todo este tipo de cositas, ¿cierto?, que nosotros encontramos, nos sirven para la toma de decisiones, ¿ya? Así que hoy día me gusta mucho el euro dólar, al alza, considerando de que estamos en una zona de soporte, ¿cierto? Antigua resistencia, que es esta parte de acá, y si nos vamos a un gráfico más de corta temporalidad, me gusta el movimiento para ir a buscar por lo menos unos 450 pips, ya hasta los últimos máximos, menos que esta zona que estamos viendo en pantalla. Y esto es principalmente soporte y resistencias y el uso del MACD, que ya está pasando a terreno positivo, en gráficos más cortoplacistas ya lo hizo, así que me gusta mucho este trade particularmente. Otro instrumento, ya que pondera un poco menos en el dólar index, es el dólar yen, pero tiene movimientos muy bruscos y también es súper atractivo. El dólar yen, por una parte, bueno, es parte del dólar index, así que también tiene un comportamiento bien directo con lo que pase. Y además el yen es un activo de refugio, ¿ya? Por lo tanto, cuando el dólar se aprecia, los activos de refugio tienden a caer. Y cuando cae el yen japonés, cuando se deprecia el JPI, ya que aparece aquí arribita la divisa, USD JPI, es como una división, ya las divisas, el par de divisas tiende a subir como por partida doble. Versus cuando conocemos estos datos débiles de parte de Estados Unidos, en donde el dólar tiende a caer, los activos de refugio, o el oro, o el yen, ¿cierto?, se tienden a apreciar. Entonces hace que por un fundamento de dólar, hace caer este par de divisas, y además por los fundamentos del yen también tiende a caer. Así que por parte doble, cuando tenemos noticia de parte de Estados Unidos, este par de divisas se mueve bastante fuerte, ¿ya? Hoy día vamos a dibujar, ¿cierto?, los soportes y resistencia. Claramente, acá, ¿cierto?, llegó a un nivel de techo técnico en esta zona más o menos de acá, que es toda esta zona que estamos viendo en pantalla. Es una zona de resistencia, llegó acá, y también veníamos con la debilidad del dólar, por lo tanto, es de esperarse de que este par de divisas no, digamos, hasta esta zona tal vez pueda llegar. Vámonos al indicador MACD, a ver qué nos dice, y está pasando levemente a terreno positivo, que fue principalmente por las noticias de ayer, pero si se fijan, la vela de hoy cancela casi todo el movimiento del día de ayer. Vamos a borrar un poco estas líneas. Como es un gráfico diario, cada vela representa un día. Por toda la incertidumbre que ha generado o la fortaleza, más bien, del dólar index en estos días, ha hecho que este par tienda a subir, como es su fundamento claro. ¿Y hasta dónde? Bueno, justamente respetó esta zona en general de resistencia. Ahora, la vela de hoy día, como les comentaba, anula casi todo el movimiento del día de ayer. ¿Por qué? Por los datos débiles de Estados Unidos. Así que nos vamos a ir a un gráfico de menor temporalidad, un gráfico de 1 hora, para que vayamos viendo los soportes y resistencias que podemos encontrar en el día de hoy. Me gusta mucho ir a buscar con la debilidad, ¿cierto?, esta zona que es un poquito amplia, la vamos a marcar. Esta zona de acá me gusta mucho como objetivo en el corto plazo, y la verdad que me gusta mucho más esta zona de acá. La zona de los 109,63 eventualmente puede ser un nivel a buscar más mediano plazo, entre comillas, ¿cierto?, en este par, que si se fijan venía lateralizando, y luego tiende ya a romper esta lateralización y termina por ir a buscar más que la amplitud. Si proyectamos la amplitud, digamos, fue a buscar mucho más que eso, ¿ya? Así que vamos a borrar este cuadro, que era solamente para que viéramos la amplitud de esta lateralización. Así que me gusta mucho, una vez más, ir a buscar la zona de los 110, y si se vuelve a insertar en este lateral, que la verdad yo creo que sí puede ir a hacerlo, ir a buscar esta última zona de soporte, que más o menos son los 109,60 aproximadamente.
MACD, si se fijan, en gráfico más corto plazo, está haciendo una especie de divergencia, máximos decrecientes, y en la gráfica estábamos viendo máximos crecientes. Y justamente coincide, por supuesto, con esta noticia de Estados Unidos, en donde los datos salieron bastante débiles. Recordemos, el día de mañana conocemos el dato de confianza del consumidor, ¿ya? Y el consumo interno en Estados Unidos representa casi el 70% del PIB. Por lo tanto, todo lo que consuman los norteamericanos, todos los datos de ventas minoristas, como el que conocimos hoy día, todo lo que tenga que ver con el consumo interno, es súper relevante en Estados Unidos y por eso causa todos estos movimientos fuertes en los mercados, ¿ya? Así que de repente, si yo recomiendo en la semana ver el calendario económico, qué noticias tenemos de alta relevancia, de alto impacto, que pueda mover al dólar index, y por ello nos puede provocar todas estas oportunidades de trading en todas estas divisas majors, que son las primeras que tienen el impacto cuando pasa algo en Estados Unidos, ¿ya? Como lo que pasó hoy. Así que si mañana tenemos cifras débiles de confianza del consumidor en Estados Unidos, probablemente estos movimientos a la baja del día de hoy se mantengan, digamos, durante también la próxima semana. Así que mucho ojo, podríamos ver tal vez una especie de, digamos, como una especie de barrera en esta zona azul, y dependiendo de los datos de mañana podría seguir cayendo este par de divisas, ¿cierto? Que me gusta bastante. El dólar yen igual se mueve harto, así que siempre take profit y stop loss para poder acotar los riesgos. Otro instrumento que me gusta mucho también es el dólar canadiense. El dólar canadiense, como decíamos en un inicio, pondera alrededor del 9% en el dólar index, ¿ya? El dólar con respecto al dólar canadiense también tiene otro fundamento más, que es el petróleo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el Canadá es uno de los países, exporta mucho petróleo, por lo tanto, todo lo que tenga que ver entre Estados Unidos y Arabia Saudita y ese tipo de cosas, obviamente también impactan en este par de divisas. Hoy día estamos en presencia, en gráfico diario, estamos en presencia también de una resistencia, antigua resistencia, y hoy día también, ¿cierto? Es esta zona más o menos que comúnmente llega y tiende a caer. Recordemos que todo este impulso fue cuando el petróleo, digamos, cayó a mínimo. Aquí tengo el petróleo para también que lo veamos. Todas estas caídas fuertes que vimos el año pasado en el petróleo se vio reflejado, ¿cierto?, al alza, con toda esta alza fuerte en el dólar con respecto al canadiense. Y después de haber tocado estos máximos, fuertes caídas con este pullback bien interesante que hizo el WTI. Así que, y como el WTI hoy día ya estaba lateralizando, más bien un poco con una especie como de canal lateral, pero sin mucho movimiento, probablemente, ¿cierto?, el WTI, la verdad, el dólar canadiense tienda también a lateralizar más bien en esta zona. Y mis fundamentos son más bien bajistas, ¿ya? Así que para mí estaría siendo una especie de canal bajista, y en donde me gusta mucho, ¿cierto? También opciones de venta, stop loss acotado, y por donde siempre las velas anteriores nos van a servir como los parámetros para poder poner nuestros take profit y stop loss. Por lo tanto, acá un stop loss atractivo más o menos sería acá, y una toma de utilidades por lo menos en esta zona de los 1,31 aproximadamente, toda esta zona de acá. Si nos vamos a un gráfico, digamos, más corto plazo, de 1 hora, vamos a borrar las líneas que recién dibujamos para que no nos ensucie mucho la gráfica en más corto plazo. Si se fijan, aquí ya se ve que en algún minuto estuvo lateralizando en esta zona el instrumento en el pasado, y luego cuando tuvo este impulso, justamente también esta zona sirvió como resistencia. Hoy día las velas, a pesar del dato malo, a pesar del dato malo en Estados Unidos, el dólar canadiense igual se sigue apreciando, pero viene dado principalmente por estas caídas que han pasado en el petróleo. Así que yo les recomiendo que cuando quieran operar el dólar canadiense, por supuesto que uno de los primeros filtros tiene que ser mirar el dólar index y también mirar el petróleo,
ya que uno de sus principales drivers por los cuales se mueve este par de divisas en particular. Así que hoy día no creo que se siga apreciando mucho. Vamos a ver qué es lo que nos dice el indicador MACD, ¿cierto? Que, bueno, pasó a terreno positivo, se está viendo ya un poco de debilidad, se fijan el histograma todavía está por debajo, o sea, la línea, esta línea puntilla roja está por debajo del histograma, así que todavía no se ve mucho impulso. El tamaño de las velas ya está generando un poco aquí de, digamos, de resistencia, ¿cierto? Si es que ya vemos mucha sombra superior en esta zona, probablemente ya podríamos ver una debilidad que podría llegar a esta zona aproximadamente de mínimos que coincide también con soportes en el pasado. Ya aquí lo podemos ajustar un poco, nunca esto es tan perfecto, ya, pero por aquí podría ser una buena zona de objetivos, ya. Considerando, y aquí yo le pondría un stop loss, ¿cierto?, en esta zona, considerando que eventualmente si es que tiende a subir, encontraría una resistencia mayor en torno a los 1,3375 y como objetivo, ¿cierto?, ir a buscar por lo menos la zona de los 1,32. En general, también cuando el dólar tiende a caer, los commodities tienden a subir, ¿ya? Así que también hay que estar revisando si es que los movimientos en el dólar index impactan en los commodities y así poder tradear una moneda como esta que es también una moneda commodity, ¿ya? Así que con el canadiense, idealmente estar mirando ambos parámetros, o sea, perdón, ambos drivers para poder definir, ¿cierto?, nuestro objetivo. Hoy día estamos cotizando en esta zona, me gustan mucho las ventas para ir a buscar estos objetivos a la baja, ya que se encuentran en esta zona marcada en azul. El otro instrumento, ¿cierto?, que también me gustaría que revisáramos es el dólar con respecto a la corona sueca. La corona sueca pondera en torno a un 4%, un 4,5% en el dólar index o índice dólar, como de repente lo pueden encontrar en alguna literatura, ¿ya? También presentando un movimiento parecido al dólar canadiense, vamos a insertar nuestro MACD, ¿cierto? También terreno positivo, todavía no se ve mucha debilidad en gráficos corto plazo. Si nos fijamos acá, estamos en zona de máximos, es decir, estamos en zona de resistencia, ¿ya? Por lo tanto, podríamos esperar de que si mañana los datos de confianza del consumidor salen débiles, podría ya respetar efectivamente esta zona de resistencia que viene dado por estos máximos, por esta zona de máximo, ¿cierto? Y la verdad no tiene aquí tanto potencial al alza, considerando un poco los fundamentos que vemos hoy en día, ¿ya? Y si cae, ¿cierto? ¿Cuál es el primer objetivo? Bueno, esta zona de antigua resistencia que hoy día pasa a ser soporte. Acá nos damos cuenta que aquí vamos identificando varias cosas. Tenemos aquí un doble techo, ¿cierto? Y aquí, moví la línea sin querer. Y acá también vemos que hubo una zona de congestión bien amplia. Ya, por lo tanto, justamente esta zona de los 9,14 aproximadamente podría ser un buen trade, digamos, corto plazo. Si nos vamos a un gráfico de una hora, ¿cierto? Se ve se aprecia mucho mejor esta resistencia que les comentaba. Vamos a un gráfico de puros cierres, ¿cierto? Y aquí, más o menos justamente esta zona es toda digamos, la que se podría ir a buscar como objetivo, que en el dólar con respecto a la corona sueca son en torno a 2.000 pips que se podrían ir a buscar, considerando que el último máximo ya está más o menos en torno a los 1.000 pips, ¿ya? Así que ahí sería más o menos el trade que me gusta harto en la corona sueca. Si nos vamos a un gráfico más corto plazo, ¿qué debiésemos esperar para poder tomar una posición con más, digamos, con un poco más de confianza? Yo hoy día no haría posición específicamente acá, porque MACD todavía sigue en terreno positivo, en gráfico de una hora todavía no se ven velas bajistas. Esta vela de acá intentó ser bajista, esta vela roja, pero finalmente igual tendió a subir. Así que, cuando veamos cotizaciones tal vez en torno por debajo de estos últimos mínimos, de esta última hora,
¿cierto? Y tal vez allá podríamos ver o esperar, ¿cierto?, de que el instrumento caiga con más certeza. Para aquellos que les gustaría entrar ahora, hay que considerar que tenemos un último máximo en torno a la zona de los 9,39, así que la idea es considerar que eventualmente podría subir, ¿ya? Pero toda esta zona es zona de resistencia y en gráfico de corto plazo hay que esperar de ver velas con sombras superiores y con el MACD ya en treno negativo para poder tomar una posición más bien bajista. De momento se ve la fuerza alcista en gráfico de media hora, de 15 minutos, así que eventualmente yo esperaría de que el instrumento suba un poco más o dejar algún tipo de orden pendiente más arriba, porque hoy día técnicamente se ve que este instrumento puede seguir subiendo levemente. Así que cuando ya veamos la señal un poco más clara, primer objetivo, 9,11, y posterior a eso, ¿cierto?, esta próxima zona que serían los 8,90. Y para finalizar, ¿cierto?, el franco suizo también está mostrando un poco de debilidad. ¿Y por qué? Porque estamos también en esta zona de antigua resistencia. Ya las resistencias tienden a ser, acá también, tienden a ser estos techos que naturalmente tiene el trade, y en caso de romperlo al alza ya podríamos ir a buscar estos últimos máximos. Ya, pero en primera instancia estamos aquí, y el próximo nivel o el siguiente nivel más a la baja más o menos viene siendo los 0,98. Así que estos son los tres niveles clave. Vámonos a un gráfico de más baja temporalidad y le agregamos nuestro indicador de MACD. Y si se fijan, ¿cierto? Acá vemos una divergencia, máximos a la baja y máximos alcistas. Entonces aquí ya estamos viendo una divergencia y podríamos esperar de que el instrumento respete esta zona de máximos, y aquí me gusta harto este trade a la baja, porque el stop loss iría levemente por encima de estas últimas sombras, ya, que más o menos corresponden a los 1,01 aproximadamente, y a la baja en el corto plazo, ¿cierto?, ir a buscar toda esta zona que más o menos se encuentra, digamos, en esta zona de acá. Este instrumento igual es bien volátil, si nos fijamos en las velas, esta vela igual es bien fuerte, y bueno, estas son bastante débiles, y mientras no supere esta zona, personalmente me gustan mucho las ventas en gráfico diario. El MACD, bueno, está en terreno bastante lateral, pero acá se ve claramente que tenemos muchos puntos de apoyo, así que un tema técnico, la verdad que me gusta bastante la venta en el franco suizo. Acá también les recomiendo estar mirando un commodity, ya en general la corona sueca y el franco suizo también son monedas commodities, al igual que el dólar canadiense. Entonces, yo acá les recomiendo igual estar mirando el oro, ya. El oro también ha estado en una tendencia alcista. Dentro de esta tendencia alcista hemos visto un poco de corrección en esta zona últimamente. Ningún activo sube de forma lineal o baja de forma lineal. Entonces, de repente hay toma de utilidades o un poco de... O tal vez el instrumento tiende a lateralizar un poco para seguir con la tendencia, que es lo que ha pasado en el oro. ¿Ya? Si se fijan, tiende a subir, después corrige un poco, pero tiende a subir. ¿Y cuál es la gracia de que cada vez los mínimos son crecientes? ¿Ya? Esa es la definición de una tendencia alcista. Con un soporte, bueno, el oro tiene un soporte acá, ¿cierto? En donde es de esperarse, y también por eso, ¿cierto? La corona, o sea, el franco suizo un poco también venía, digamos, apoyándose o cayendo en las semanas previas, principalmente por el oro. Pero bueno, el dólar index ya se apreció, ¿cierto? Y estamos llegando a esta zona de máximos. Si se fijan en la vela del día 10 de febrero, dejó esta larga sombra superior que más o menos nos dice, oye, este fue un nivel máximo y no creo que suba más allá que esto. Eso es lo que nos dice la sombra. Y si se fijan, el instrumento ha respetado bastante bien este último máximo. De hecho, no ha alcanzado a pasar este nivel. Lo vamos a marcar con un rectángulo.
esta sombra nos da al final nuestro stop loss. Así que si es que la cotización supera esa vela, probablemente tal vez tienda a subir un poquito mal el dólar con respecto al franco suizo. Pero de momento, la verdad que me gustan mucho estos niveles para hacer más bien ventas considerando la divergencia. Y si nos vamos, ¿cierto?, al gráfico de 1 hora que lo estábamos analizando, el objetivo más o menos se encuentra por lo menos con unos 90, 140 pips para los, digamos, para los más arriesgados. Los más conservadores podrían estar tomando algún tipo de utilidad en los 0,99, para aquellos que son un poco más arriesgados, ¿cierto?, los 0,92 a la baja. Así que también me gusta mucho este cruce a la baja, considerando esta vela que nos dio los parámetros de, digamos, como de stop loss. Si bien es cierto, ha vuelto a subir y se ha devuelto casi todo lo que subió, pero aún así todavía no supera este último máximo, ¿ya? Esto con respecto a lo que son divisas majors, ¿ya? Yo no sé si le va quedando alguna duda, alguna consulta, o si quieren ir revisando otra cosa. Parece que estamos ok. Ya los próximos jueves, como les comentaba, vamos a revisar estos mismos activos. Acá digamos, no revisamos en profundidad la libra esterlina, principalmente ¿por qué? Porque todavía está todavía los fundamentos de los movimientos en ese par de divisas en particular, bien dado más bien por todo lo que está pasando hoy día con el Brexit, ya que todavía no hay un acuerdo bien claro de cómo va a salir Reino Unido de la Unión Europea, así que todavía los movimientos van de este par de divisas en particular, que no lo vimos hoy día, va más bien ligado a un tema muy particular, que es el Brexit, ya que también lo vamos a revisar en otra oportunidad. Pero hoy día me gustaría concentrarme en estas monedas, que son las que más variaciones van a tener. Si ustedes se fijan, entre el euro y el yen, son las primeras divisas que tienden a moverse cuando conocemos noticias de Estados Unidos. Las otras son un poco más, digamos, menos sensibles a los movimientos de mercado. Vamos a revisar para finalizar el dólar peso, ¿cierto? Que también es súper relevante. Se ha mantenido esta zona de resistencia, por lo tanto a mí la verdad que me gusta mucho esta zona para hacer ventas, ¿ya? De hecho la zona de los 6.67, 6.68 para mí es la resistencia actual del dólar peso. Así que cuando nos encontremos en esa zona, que es justamente también la zona actual, me gusta mucho hacer ventas. Vamos a ver igual el MACD, y hoy día nos vamos a salir un poquito de las majors. Para el dólar peso yo estoy viendo principalmente el